Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejar tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él y creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es como se inicia el cristiano todo acto. Hoy la lección de hoy es la actitud del cristiano ante el no cristiano, el descubrimiento del otro. En la anterior lección, fue a mediados de junio, yo hablé de un documento del Vaticano II, el Dei Verbum, una constitución dogmática sobre la divina revelación. Y sobre todo me había llamado mucho la atención, y es en lo que hice hincapié, es en sobre lo que estuve hablando, que es que en el artículo 21 que dice: la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Pues en la Sagrada Liturgia se reparte en la mesa la Eucaristía, el pan de la vida de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Había contado durante el tiempo de la charla lo difícil que resultó aprobar este documento tan importante para la vida de la Iglesia, que llama la atención que cómo a la palabra se le estaba poniendo, qué problemas había. Pues allí, bueno, pues los fui exponiendo. Sin la palabra de Dios estamos perdidos. Ella es la luz de nuestros pasos. Pues bueno, hoy vamos a hablar de otro documento también del Concilio Vaticano II que trajo muchas, pero muchas dificultades para su aprobación y sobre todo para dónde, de todos los veintitantos documentos que elaboró el concilio en esos 5 años de actividad, dónde se colocaba precisamente este documento por los padres conciliares. Se trata del documento Nostra Aetate, o sea, nuestra edad, en nuestra edad. Y es sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Aunque el título de la charla de hoy le puse actitud del cristiano ante el no cristiano, sencillamente lo hice para aterrizarnos bien a la palabra del Señor, a la palabra de la Iglesia. Porque nosotros, tú y yo, somos la Iglesia. Entonces, si se habla de la Iglesia, dice, bueno, parece que es un ente genérico que está ahí. No, es la palabra del cristiano. El cristiano está dirigido esta declaración del Vaticano al cristiano, a la Iglesia, que somos todos. Pues no quería que se quedara en algo abstracto, ¿no? Se habla así en general. Y antes de empezar, quería recordar que religión cristiana, así, hablando, matizando bien, religión cristiana es la que tiene, Cristo es Dios, vamos a ver, perdón, en la que Cristo es Dios y hombre. Y lo son, por ejemplo, todas las iglesias protestantes, las iglesias reformadas, en todas sus diversas iglesias, como luteranos, calvinistas, metodistas, evangélicos, episcopalianos. La anglicana no es protestante, pero es una iglesia separada del Papa de Roma. También es iglesia cristiana, porque para ellos tienen los mismos principios que nosotros. La ortodoxa tampoco está fuera de la obediencia del Papa. Y las orientales católicas, como la maronita, la siria, la copta y la armenia. Y no son, por ejemplo, unas que tenemos muy en nuestras ciudades. Hoy en día, los testigos de Jehová y los mormones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque ellos van con la Biblia, hablan de Jesucristo,
pero Jesucristo solo es hombre, es un profeta, no es Dios. Esa es la diferencia. ¿Por qué se dice que no es cristiano? Aunque ellos se presenten como cristianos. Pero bueno, lo que son estas dos iglesias que he dicho es una especie de neoarrianismo. Los arrianos, ya sabes que fue el concilio de Nicea, hubo que tuvo ese conflicto de aclarar que Dios, Cristo es Dios y hombre. Eso es lo que quería dejar aclarado. Entonces, ¿cuáles son las religiones no cristianas de las que habla este documento? Pues habla de 4, aunque se refiere después a muchas, siempre que sean serias, porque hay muchas religiones que bueno, no voy a meterme con ellas, pero bueno. Y son 4: el hinduismo, el budismo, el islamismo y el judaísmo. Y esta última, el judaísmo, fue la que provocó más conflicto y la que ocupó más espacio. El caso ocupa lo mismo que dedica el documento lo mismo al judaísmo que a las otras 3 juntas. Es un documento muy cortito, excesivamente corto, solo son 6 páginas. Y frente a las 120 que tiene, por ejemplo, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que es otro de los documentos, tal. O sea que esta es una cosa, pero parece mentira que un documento de solo 6 páginas haya dado tanto, haya sido una patata caliente que no lo quería coger nadie por los motivos que voy a contar. La Gaudium et Spes es sobre la Iglesia en el mundo actual. Es un tema que hablar de todas las religiones sería muy del mundo actual. Pues ahí no entró. Ni tampoco entró en otro documento que era Ad Gentes Divinitus, sobre la actividad misionera. También podía ser. Pues allí tampoco entró, no se admitió. O la Unitatis Reintegratio, que era sobre el ecumenismo. Tampoco la admitieron. La Dignitatis Humana, sobre la libertad religiosa, que más importante que eso, ¿no? Con el problema que tenemos con los musulmanes en toda Europa. Pues no. Y tampoco en Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia. Pues no. Tuvo que hacerse en un documento aparte. Y no fue. Y después de haberla reconocido y haber hecho todo un proceso larguísimo que duró desde el principio, se quedó en una declaración de la aptitud de la Iglesia frente a las otras iglesias no cristianas. O sea, quedó un documento independiente. Entonces, entonces quería explicar esto, por qué ocurrió esto. Pues tras la Segunda Guerra Mundial estaba surgiendo una nueva sociedad. Apareció el fin del colonialismo de todos los pueblos de África y de Asia y de América. Se fundó la ONU, se buscaba una nueva sociedad más justa e igual. El ecumenismo, se hablaba mucho del ecumenismo, proveniente de la rotura de las fronteras, por la cual se habían estrechado los lazos de las diversas comunidades al haber sufrido grandes desplazamientos de masas de población de un lado para otro, de personas y familias, de luchar juntos en el frente, eso unió a mucha gente, de permanecer en los campos de concentración de diversos países, de muchos países, y de muchas religiones y de muchas mentalidades. Trabajar en los hospitales, bueno, pues todo fue un mundo que se creó aquello, un totum revolutum, en el que los cristianos habían conocido y convivido con ateos, judíos, católicos, protestantes y de otras religiones. Y habían descubierto, todos, unos y otros, que detrás de cada ser humano hay una persona con los mismos sufrimientos, la misma sed de verdad, un ser sufriente, y fuera de todos los velos sociales y culturales, incluidos los religiosos, surgía un ecumenismo de una manera espontánea, apareciendo muchas organizaciones de estudios de la Biblia. Aparece el interés por el yoga, la solidaridad con los pueblos, la ayuda al tercer mundo, etc. Hay una especie en la humanidad, después de la guerra, del sufrimiento mundial que hubo, un afán de concordia, de optimismo, de reconstruir y hacer una sociedad más libre, más feliz y más justa, e incluso soñar con una humanidad en paz. A pesar de ello, surge la negra sombra de la Guerra Fría, el mundo dividido en 2 bloques, Occidente frente a la URSS y sus satélites, y después el tercer mundo, los sobrantes, como les va a llamar el Papa Francisco muchos años más tarde en una de sus encíclicas, que eran los países en desarrollo,
Hoy ya muchos de ellos ya no son países en desarrollo siquiera, sino son países fracasados. O sea, todo aquel optimismo que hubo se fue, fue cayendo. En aquel momento era el Papa Pío XII. Le tocó en aquellos años duros, desde 1939, es decir, el año que empieza la Segunda Guerra Mundial, y él muere en 1958. Y sufrió la guerra y la posguerra y toda esta situación que estoy contando. Y la sufrió como digo, con neutral humillación. ¿Por qué neutral humillación? Pues porque si el Papa levantaba la mano para decir que se estaban haciendo barbaridades, eso costaba que si se había hecho persecución de católicos en algún país a causa de los nazis o del comunismo, se redoblaba el número de la persecución. Stalin cínicamente dijo, cuando se sintió que el Papa levantaba la mano y decía, no se puede, no es humano lo que se está pasando. El Papa dijo, Stalin dijo, ¿cuántas divisiones tiene el Papa para que me hable? O sea, que a ese se había llegado. El Papa Pío XII necesitaba que la Iglesia, que el mundo había cambiado y que la Iglesia debía de dar una respuesta. Pero él nunca se atrevió a asumir el peso del Concilio Universal. Se lo contó a algunos cardenales, se lo comentó, pero él dijo que no era capaz. Bien, él se muere en el 58 y cuando se muere es elegido, pues bueno, un papa, pues todos lo recordamos, ¿no? Ya por nuestra edad, Juan XXIII. Como se diría, un papa de transición. Ya es un hombre con 77 años, la edad media, la edad de sobrevivencia estaba en los 75, o sea, en aquella época. Bueno, le quedaría poco. Mientras decidimos qué es lo que pasa o no pasa, pues bueno, serviría. Era este papa mientras tanto, mientras veíamos que era cómo se afrontaba, algo había que cambiar, pero no se sabía muy bien. Bien, pues este papa bonachón, un hombre sencillo y que había estado en destino siempre, como si dejamos de segundo, de tercer nivel, en países raros, había sido nuncio en otros países, sin importancia. Pero él, del día a la mañana, lo eligen en el 59 y lo eligen a finales del 58 y en el 1959, sin consultarlo con nadie, solo con el Espíritu Santo, reúne con motivo de una misa que hay en Roma, van los cardenales y les dice, tengo un pequeño discursete para las eminencias. Y les dice, voy a convocar un concilio. Todos se quedan pasmados, porque no se lo esperaban de esta persona que fuera capaz de hacer eso. Sorpresa mayúscula, y la pregunta era constante, ¿no? Pero su santidad, ¿qué quiere hacer? Porque todos los concilios habían sido como una respuesta a alguna herejía, a algún problema muy grave en la Iglesia. O sea, Trento es contra el perdón. Bien, Nicea también contra el arrianismo. Bueno, el concilio siempre obedecía a una crisis gorda en la Iglesia. Y este papa no sabía qué contestar. Entonces se tiró hablando así un poquito, decía, bueno, una pastoral. Bueno, entonces ya la gente se tranquilizó. Bueno, parece que una pastoral va a ser un concilio light, porque la pastoral que nos va a hablar, que Dios es bueno, que seamos buenos, que tal, o sea, que no se va a profundizar porque nadie sabía entrar en la profundidad y ya veréis lo que hay detrás de esto. Pues la sorpresa era, ¿para qué hacer? Y se decantó por lo que digo, por lo que es la pastoral, ¿no? Un concilio tipo pastoral iba a ser un concilio ligero, no había grandes esperanzas de que saliera de allí una cosa. Entonces, lo que hace es la convocatoria de la fase antepreparatoria, que va a durar 2 años, de 59 a 60. Esta fase antepreparatoria es escribir una carta a todos los obispos del mundo y a todos los generales de las órdenes religiosas para que opinen y que digan los temas sobre los que se quiera hablar y tal. Bueno, pues se recibieron como unas 2.000. Con esas 2.000 cartas, cuando se reciben, se catalogan más o menos por temas. Bueno, pues tenemos esto. Bien, y entonces ya hecha la fase antepreparatoria, empieza la fase preparatoria. Y la fase preparatoria se hace en el Vaticano y lo hacen con las propuestas que se han recibido del mundo y comienzan a ordenar. Bien, pues en esa fase preparatoria
que se dedican a concebir. La Iglesia dura 2 años y una vez que ya está preparada, se hacen unos documentos, unos libros y se reparten a todos los obispos del mundo de nuevo diciendo esto es lo que se va a dar y los temas por dónde van a ir. Y salen 75, se llaman esquemas, que serían las tesis de lo que se va a hablar en el concilio, 75. Y ya con esto se convoca el concilio oficialmente para el 11 de noviembre, el 11 de octubre de 1962. Y oh, sorpresa, esto fue la sorpresa principal que originó el Concilio Vaticano II. Esto, de las 75 tesis o esquemas que se han presentado, todos son negados excepto uno. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos, dónde estamos? Y entonces, bueno, lo que se vio es que se descubre que hay dos iglesias, una del Vaticano, que está llena de cardenales, obispos, oficinistas, funcionarios, todos muy preparados, los mejores, los más inteligentes, los muy teólogos, y hay otra iglesia, que es la de los que están en el frente de batalla, los que están en África, en Asia, en las misiones, en las fábricas, en la calle, en el mundo. En el mundo que a veces es muy agresivo y otras veces es amable, tradicional y conformista, como nos pasaba en España. Había un concordato, aquí todos éramos católicos, aquí no había problemas con la religión. Que no era católico era un tipo raro. Pues eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que entonces lo que se había dicho, que el concilio era pastoral, resulta que lo de la ser pastoral no era una minucia, no era una cosa sin importancia. La pastoral es el eje de la Iglesia, porque ¿quién es el pastor sino Jesucristo? Sin el pastor no somos nada. Y de repente, ahora Juan 23 aparece como el pastor que apacienta las ovejas que se pierden. Y era como estaba la Iglesia, perdida. Unos discursos de dos cardenales, uno de ellos es Montini, lo explicó muy bien lo que estaba pasando. Montini, que va a ser Pablo VI, hizo un discurso muy bien y también que cuando terminó el discurso, el Papa lo aborda en un pasillo y le dice: Eminencia, Eminencia, lo que ha dicho usted era lo que yo quería decir. Usted lo ha dicho muy bien. Eso es lo que vamos a hacer exactamente. Ahí fue cuando el Papa Juan XXIII cogió su razón. Y no era nada más ni menos que la Iglesia tenía que mirarse a sí misma, hacerse una introspección y saber cuál era su ser y su misión. El Papa, en una de esas encíclicas, el Papa Juan XXIII, estoy hablando todavía, y en una de sus encíclicas o documentos o una bula, una carta, lo expresó así, de esa manera: inyectar en la vida del mundo el mensaje de Jesús. Y para ello necesitamos encontrar un lenguaje nuevo para que la gente de hoy nos entienda. Y sobre todo hacerlo sin cambiar nuestra fuente, que es la encarnación de Jesucristo, el Evangelio, el Logo hecho carne. ¿Y por qué? ¿Qué se consideraba en ese momento? Claro, parece que la Iglesia se había equivocado. La Iglesia había seguido una ruta. ¿Cómo se consideraba la Iglesia? Se consideraba una sociedad perfecta, con mucha autoridad del Papa, de los obispos, había mucho dogma, mucha excomunión y mucha condena. Se había condenado al comunismo, al fascismo, al liberalismo, a la ilustración, a todas las cosas, a toda la modernidad. Y otras cosas, como se decía, como que el cristianismo de la Iglesia católica y apostólica, se decía, y romana, debe ser la religión del Estado. Y condenan la libertad de culto, de pensamiento, de imprenta y de conciencia. Esto está reflejado en un documento que es el Sílabus del Vaticano II, la recopilación de los 80 principales errores de nuestro tiempo de Pío IX. Y en 1864 se condenó hasta el americanismo. El americanismo, que en aquel momento los americanos eran normales, no iban con la visera como Trump ahora por todas partes, ¿no? El romano pontífice, en ese documento, dice: no debe reconciliarse ni transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. Esta era la Iglesia que procedía del Vaticano I, que se había celebrado hacía 100 años, y del Concilio de Trento, que hacía 400 años. Esa era la Iglesia.
Era una iglesia bien. Juan 23, el pastor, ya es el pastor, puso orden en las 15 comisiones que creó, en los presidentes, en los secretarios de las ponencias, y los dejó actuar. Y de todo esto salió una cosa muy importante, el reconocimiento de la misión sacramental del obispo, que ya no el obispo no es el jefe, ni el señor feudal, ni el director, ni el juez, es el pastor que guía a sus ovejas a los buenos prados. El reconocimiento del obispo como sucesor de los apóstoles y la Iglesia conciliar era la continuidad, y la Iglesia conciliar era la continuidad de la asamblea de los 12 apóstoles y a su cabeza Pedro. Con este documento la Iglesia tuvo que hacer un anexo para explicar exactamente qué quería decir con todo esto de que Pedro iba a ser la cabeza de esa reunión de los concilios. O sea, la cosa venía arrastrando muchas dificultades. Termina la primera etapa conciliar del otoño del 62, que solo es, en el otoño es cuando se organizaban todas las sesiones del concilio, no es que durase un año entero, sino en otoño era cuando se reunían, se iban a sus diversas diócesis, lo estudiaban y volvían al año siguiente, sin haber sacado ningún documento, precisamente porque lo que se dedicó el pastor, que era Juan 23, fue a ordenar la negación de las 75 tesis que inicialmente se habían propuesto para hacer. Juan 23 tiene la elegancia de que se muere en junio del 63, pues tuvo menos de 5 años de papa. Y digo la elegancia porque él no se sentía capaz se sintió capaz con su pequeño discorseto, el discursito que había alargado, organizar un concilio, pero ya manejar lo que le va a tocar a Pablo VI, al cardenal Montini, que muere en junio y 20 días más tarde tenemos papa. O sea, que fue rapidísimo. Hemos pasado de un papa sencillo, del Dios dirá, y tira para adelante, a un intelectual con una buena cabeza, capaz de controlar y aportar mucho a lo que proponen los 2.500 padres conciliares. 2.500 obispos es mucho para manejar. Y aparte de eso, más personas, los observadores, los teólogos, la cantidad de gente que tiene allí. El nuevo papa, Montini, ya tiene las ideas muy claras. Va a ser el que inspire los dos documentos claves del concilio, la Lumen Gentium, que es el ser de la Iglesia, y la Gaudium et Spes, que es la misión de la Iglesia. Todos los demás documentos siempre están como son satélites como de estos, están justificados precisamente en ellos. Pues en medio de esto había un documento candente, al que se le acabara llamando Nostra Aetate, que es del que queríamos hablar hoy. Y fue pasando de una comisión a otra, como he dicho. Este asunto era algo muy especialmente querido por el Papa Juan. Hubo hasta 5 borradores del documento rechazados totalmente con muchos votos negativos. No había manera de meterle mano a aquello. Y pasó de una comisión a otra, pasó de ser apéndice del documento del ecumenismo o la libertad religiosa, un capítulo de la Lumen Gentium, el secretariado de la Unión de las Iglesias, y Pablo VI creó un nuevo secretariado, o sea, un nuevo dicasterio, un nuevo ministerio en la Iglesia para estudiar la actitud de la Iglesia ante las religiones no cristianas. Pues al meter a la religión del pueblo judío, empezaron a chirriar las estructuras tradicionales de la Iglesia y empezaron a circular unos panfletos terribles, que ahora diríamos fake news, ¿no? Con artículos que hablaban y decían así, esos panfletos que se repartían en las salas conciliares, en las salas donde se iba a hablar, y decían que la conspiración judeo-masónica introducida en el Vaticano, o frases como que la Iglesia se va a convertir en la sinagoga de Satanás al aceptar a los judíos. Así estaba la situación de dura. Yo recuerdo a mi padre, que es de ese tiempo. Mi padre fue un buen católico, sembró la fe en mí, y mi padre, yo nunca le oí decir una palabrota. Pero eso sí, cuando hacíamos algo malo, el insulto principal de él, decíamos, ahí me pasó la mano, llamarnos perro judío, o si era hermana, perra judía. Porque era su mentalidad. Los judíos eran el pueblo deicida, el pueblo que había matado a Jesucristo, y no se les perdonaba. Y parecía que estaba incluido en los evangelios, ya lo decía. Bueno, pues esto es lo que se estaba debatiendo. El responsable de este asunto le cayó al cardenal Bea,
El Papa lo eligió con muy buena mano, un alemán con la carga psicológica de lo que había con los judíos en su país. Él impuso un documento sobre el antisemitismo que daría paso a la declaración precisamente con el nombre que se va a quedar, el Nostra Aetate. Muchas personas esperaban una palabra de la Iglesia sobre este asunto. Juan XXIII, con una fina sensibilidad, ya había empezado a revisar y a retirar de los libros litúrgicos todas las referencias injuriosas y humillantes y descalificadoras que había en la liturgia del Viernes Santo. Los mayores, yo no lo recuerdo, pero los mayores sí lo recordarán, del Viernes Santo en las oraciones del bautismo, eran frases que decía rezar por la conversión de los pérfidos judíos, por el velo que les cubre los ojos, por su obcecación. El pueblo que un día fue tu elegido, vuelva de la sangre que un día contra sí reclamó que cayese sobre ellos y sus hijos. Eran unas maldiciones terribles, ¿no? O en los bautismos se decía, aborrece la herejía y acepta la verdad. De los musulmanes tampoco se quedaban atrás, se les libraban la luz. Sé luz de los hijos de la idolatría y del islamismo y acepta la verdad. Esto está todo en el ritual del bautismo de San Pío X. En definitiva, teníamos una religión apologética y dogmática, donde los títulos de los libros y homilías eran algo parecido a la única y verdadera religión, y no admitir esto ya era un anatema. Juan XXIII, el Papa necesario, sencillo y humilde, empezó a darle un trato más acogedor a los que no pertenecen a la Iglesia Católica. En Nostra Aetate ya va a decir, la Iglesia, aunque al principio decía condena, se cambió, se puso, la Iglesia deplora estas actitudes. Y en otros documentos tiene párrafos como, los hombres y mujeres de otras religiones tienen tradiciones moldeadas desde su cuna, sus almas moldeadas en otras culturas y en el conocimiento de Dios requiere que se les escuche como criaturas e hijos de Dios. Esto era poner todo patas para arriba. El pastor, al revisar el ser de la Iglesia, ve que se ha contaminado mucho del mundo y sobre todo de la cultura europea. Pero ahora va a ser el pastor del mundo entero. Por primera vez es un concilio que ya todo el mundo tiene noticias directas. Quiere hablar para todos los hombres de buena voluntad. Así que esta introspección para encontrar su esencia le hace volver a sus raíces, a buscar de nuevo el origen. Y el origen está en Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Sino un judío, un miembro del pueblo judío. Pero no era el pueblo deicida, decía mucha gente. Esta era nuestra profunda contradicción, renegar de nuestros hermanos mayores en la fe. ¿Y qué nos encontramos? Que el muro que nos separaba ha sido derribado con su carne, haciendo de los dos pueblos una sola cosa, para crear con los dos un hombre nuevo, en un solo cuerpo, mediante la cruz. Esto, San Pablo, en Efesios 2, lo tenemos ahí. Y como quiero voy a leer unos párrafos de la encíclica que nos trae hoy para que la meditemos y para hacernos idea, porque al final quiero terminar con una fiesta que nos va a llamar la atención a todos. El documento ya he dicho que es muy corto, son seis páginas, prácticamente se lee 10 minutos, se puede leer. Empieza en nuestra época, como empiezan todos los documentos, y por eso de ahí el título, en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y aumentan los vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor atención en qué consiste su relación con respecto a las religiones no cristianas. Por primera vez la Iglesia las tiene en consideración. Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra, y tienen también un fin último, que es Dios. Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido? ¿El fin de nuestra vida? ¿El bien? ¿El pecado? ¿El origen? ¿El fin del dolor? ¿El camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿La muerte? ¿El juicio? ¿La sanción después de la muerte? Las religiones, y después de este proemio,
es un poquito, tiene más párrafos, yo he subrayado algunos. Empieza a hablar del hinduismo y del budismo, las considera juntas. Las religiones, al tomar contacto con el progreso de la cultura, se esfuerzan por responder a dichos problemas con nociones más precisas y con un lenguaje más elaborado. Así, en el hinduismo, los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable y fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía, y buscan la liberación de las angustias de nuestra condición mediante las modalidades de una vida ascética a través de la profunda meditación, o bien buscando refugio en Dios con amor y confianza. No está mal. En el budismo se enseña el camino por el que los hombres pueden adquirir el estado de perfecta liberación o la suprema iluminación. Sigue más, pero bueno. Las demás religiones que se encuentran en el mundo se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir, doctrinas, normas de vida y ritos sagrados. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que estas religiones hay de santo y verdadero. Lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Respeta los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Por consiguiente, la Iglesia exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Ahora se dedica unos párrafos al Islam. La Iglesia mira también la religión del Islam con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios misericordioso y creador de cielo y tierra, descendientes de Abraham. Veneran a Jesús como profeta, invocan a María, aprecian el día del juicio final y por tanto la vida moral, y honran a Dios con oración y limosnas y el ayuno. Claro, esto es en los años 60, que aún mientras que la Iglesia afrontó la modernidad del mundo, que el mundo estaba cambiando, el islamismo no entró. No voy a entrar en juicios, no es el momento. El islamismo no entró, y lo que se hizo, se radicalizó. En ese momento el Islam no estaba tan radicalizado como pasa hoy en día. Entonces, claro, lo están poniendo de otra forma. Se aprecia, en el transcurso de los siglos surgieron desavenencias y enemistades. El concilio exhorta a olvidar, procurar la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad. La Iglesia recuerda los vínculos con el pueblo judío, y aquí es lo que hacía Sangre, y el pueblo Nuevo Testamento. Los vínculos que el pueblo judío y el pueblo nuevo del Nuevo Testamento están espiritualmente unidos por la raza de Abraham. Reconoce que los comienzos de su fe se encuentran en los patriarcas, en Moisés y los profetas, y que la salvación de la Iglesia está prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de esclavitud. No puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo, con quien Dios se dignó establecer la antigua alianza. Cree la Iglesia que Cristo reconcilió con la cruz a judíos y gentiles, y que ambos hizo una sola cosa en sí mismo. Por consiguiente, este concilio quiere fomentar el mutuo conocimiento y aprecio que se consigue por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. No se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios, ni malditos, como si esto se dedujera de la Sagrada Escritura. La Iglesia reprueba cualquier persecución contra los hombres, no por razones políticas, sino por la caridad evangélica. Deplora los odios, persecuciones y manifestaciones del antisemitismo. Y un final con las conclusiones que dice: no podemos invocar a Dios Padre de todos, en el Padre Nuestro lo rezamos así, si negamos la fraternidad universal de todos los hombres, creados a imagen de Dios, que excluya toda discriminación. La relación del hombre para con Dios y con los demás hombres, sus hermanos, está, como dice la Escritura: el que no ama no ha conocido a Dios.
Así se elimina el fundamento de toda teoría o práctica que introduce discriminación entre los hombres y entre los pueblos en lo que toca a la dignidad humana y a los derechos que de ella se dimanan. Este documento, un poquito más largo, se fue aprobado en Roma, en San Pedro, el 28 de octubre de 1965. Hubo 2.221 votos a favor y 88 en contra. Quiere decir que el 96% de los padres conciliares lo aprobaron. Pues hoy, lo que decía, lo de terminar esto con una fiesta. Hoy el 1 de octubre coincide precisamente con el día del Yom Kippur, una fiesta de las más importantes del pueblo judío. Se celebra entre septiembre y octubre. Como ellos tienen un calendario lunar, no solar como el nuestro, pues nos cambian las fechas. 10 días antes del Yom Kippur ha sido la fecha de la fiesta del Rosh Hashanah, es la fiesta del primero de año. Pero 40 días antes, 40 días, han estado haciendo como una cuaresma, como nosotros hacemos la cuaresma, porque Yom Kippur es el día del perdón, el día de la expiación. Y hay una persona que la conocemos todos, Edith Stein, la filósofa alemana, Teresa Benedicta de la Cruz, una judía de familia, atea por sus estudios de filosofía, se hizo carmelita y fue mártir y desaparecida en un campo de concentración. Esta nos dijo, este es el día del Yom Kippur, es el día del presagio de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido el chivo expiatorio que toma nuestros pecados sobre sí mismo. Y pudo decirnos también, el cristianismo es la nueva Israel en plenitud. Y les voy a leer Mateo 16 y 17, 2 capítulos, que son la fiesta del Yom Kippur, y en la que se celebra después de 6 días del Sukkot, que es la tienda de las fiestas. Pero antes necesito contar que es hacer un poquito de historia sobre lo que es la fiesta del Yom Kippur. He dicho que 40 días antes están en ayuno, como puede ser nuestra cuaresma, en ayuno y oración, para que cuando llegue el día del Yom Kippur es el día del retorno, el día de la expiación. Ellos solo tienen este día para volver al Señor. El cristiano tenemos la suerte que podemos todos los días, se nos ha convertido en un Yom Kippur, todos los días podemos hacer lo que llaman ellos la Teshuvá, que no es la conversión, sino el retorno. El cristiano, en su religión, todos los días Dios está abierto, a cada día, a cada momento, está abierto al retorno. Pero los judíos solo tenían este día, el día del Yom Kippur. Por eso se tenían que preparar y pasar unos días terribles, porque tenían que ir a pedir perdón al que había ofendido, devolver el dinero que habían robado. Se tenían que reconciliar para que el Padre Nuestro tuviera sentido, el Padre Nuestro que rezamos nosotros. Ellos rezan algo parecido, que es lo que rezaba Jesucristo también, porque era judío. ¿Y por qué quieren retornar? Te lo usan una palabra, la teshuvá, que es volver al seno de Dios, al seno que son el rajamín, que son las entrañas de misericordia de Dios, que es como el útero de la mujer, que tiene capacidad del hombre pecador reengendrarlo de nuevo. Y esa es la maravilla del Yom Kippur. ¿Y cómo lo celebraban? Pues estaban estos 40 días y el día del Yom Kippur se levantaban al alba antes y cuando el gallo canta, entonces saben que ya empieza el día, empieza la fiesta del Yom Kippur y tienes ya que haberte reconciliado con el Señor. El gallo canta, también nos acordamos de Pedro. Ha negado 3 veces a Cristo y Cristo le dice, porque Cristo es judío y sabe lo del Yom Kippur, le ha hecho un día de expiación. Antes de que el gallo cante, cuando tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro se da cuenta, porque él es judío también, y le resuena, todo esto le está resonando en su conciencia. Jesús lo mira y se da cuenta que ha visto al Señor, que ha visto a Jesucristo, que ha retornado, que lo ha perdonado. Bien, pues ese día, una vez que el gallo canta y empieza el día, el pueblo se va al templo. Todo esto ocurre en el momento de Jesucristo, cuando aún no existía el templo, claro. Y allí el sumo sacerdote es el único día del año que va a poder entrar en el Sancta Sanctorum. Y antes le presentan
dos machos cabríos, uno, bueno, hay una liturgia con ellos, donde le ponen los pecados, uno lo mandan al desierto, hay un toro que lo sacrifican, y cuando el sacerdote entra en el Sancta Sanctorum, que solo podía entrar él y solo un día al año, cuando entra allí, pronuncia el nombre de Dios, Yahvé. El nombre que no pueden pronunciar los judíos, el nombre de Yahvé. Bueno, el sacerdote para entrar al Sancta Sanctorum se ha vestido de blanco, totalmente. Bien, después de hacer las cosas rituales y tal. Bien, se presenta además al sacerdote con un vestido, con unos pectorales que está representado todo el pueblo judío, todas las 12 tribus y toda la humanidad. Se presenta allí. Eso es una cosa también muy importante. Bueno, pues 6 días después de que termina la fiesta, después de la fiesta hay una fiesta con comida y eso, y 6 días después empieza la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de las tiendas. Las tiendas es recordar el pueblo judío la alianza del Sinaí. Consiste en que ese día, eso dura una semana, hacen una tienda al aire libre con palmas arriba para poder ver el cielo y acordarse de que Dios los guió en el desierto con la nube. Y bueno, pues les hace recordar la alianza. Y además recuerdan también que fueron entregadas 2 veces las tablas de la ley. La primera vez el pueblo adoró al becerro de oro y Moisés tuvo que volver a hacer su Yom Kippur particular, volver a pedir perdón y estar 40 días en oración, y Dios le dio de nuevo indicándole que perdonaba. Bien, pues una vez que, bueno, y después los 40 años que estuvo el pueblo judío en el desierto aprendiendo a conocer la alianza. Pues voy a leer Mateo 16 y Mateo 17. Entonces nos vamos a ver, hablando de esto, de nuestra etate, que dice... Bueno, Mateo 16 dice, llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Preguntaba a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres ser el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros diferentes que Jeremías o uno de los profetas. Díceles, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Este es el día del Yom Kippur. Y Jesús, con sus discípulos, en vez de irse a Jerusalén con el sumo sacerdote, se va a un sitio, al otro extremo de la tierra de Israel. Se va a Cesarea de Filipo, donde no había casi ningún judío, todos eran paganos. Y allí, de repente, les pregunta, ¿quién soy yo? Y de repente respondió Simón Pedro. Dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Es decir, ha dicho Yahvé, ha dicho con el sumo sacerdote. Lo está reconociendo a Jesús como Yahvé. Y dice, bienaventurado eres Simón Bar-Joná, porque no es la carne y sangre quien te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Pedro en algunas Biblias nos dicen Cefas, dice que significa pedras. Cefas en hebreo se escribe C-F-S. Caifás también es C-F-S. O sea, Cefas o Caifás puede ser lo mismo, que es piedra o piedra, que era el sumo sacerdote de ese año. Y Jesús está instituyendo, el nuevo sumo sacerdote vas a ser tú. Y le dice, porque a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esto, tú eres Cefas, tú eres Caifás, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Y te daré las llaves del cielo, y lo que atares en la tierra y en el cielo, quedará atado en el cielo. Lo de atar, desatar la piedra, todo eso es parte del ritual que hace el sumo sacerdote en el día del Yom Kippur. Ha reconocido a Pedro y le ha dicho eso. Y bien, dijimos que 6 días después, esto empieza la fiesta de las tiendas, ¿no? Y entonces dice, 6 días después, ya es Mateo 17, es el capítulo siguiente. Y 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y sube con ellos a un monte elevado a solas, y se transfiguró en presencia de ellos,
y comenzó a relumbrar su faz como el sol, y sus vestiduras se pasaron a blancas como la luz, y de pronto aparecieron a su vista Moisés y Elías, conversando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estando aún de pronto una nube luminosa los cubrió, y aquí una voz salida de la nube que decía: Este es mi Hijo querido, en quien me agrada, escuchadle. Por segunda vez en 6 días se dice de nuevo el nombre de Yahvé, mi Hijo querido, escuchadme. Pues antes, cuando conté lo que era la fiesta de las tiendas en Sucot, Jesús, los judíos caminaban con el desierto con la tienda del encuentro. Allí estaba la gloria la gloria de Dios. Moisés se iba allí a hablar con Dios cara a cara, y Pedro, que está viendo lo que está pasando allí, que Jesús se le pone como el sumo sacerdote de blanco. Hay 3 tiendas, estamos en la fiesta, el día de las fiestas, en la fiesta esa, dice: hagamos 3 tiendas. Nosotros también queremos estar aquí. ¿Y cuáles son los 2 fundamentos de la ley de los judíos? La Torá, o sea, la ley de Moisés, son los 5 libros del Pentateuco, y los profetas, la ley y los profetas, Jesucristo apoyado en la ley y los profetas. Aquí tenemos el Evangelio, lo que quería decir. El muro que separaba a los 2 pueblos ha sido derruido. Ya no hay hijos de Dios y criaturas de Dios. Todos los hombres y mujeres somos hijos de Dios. Y los judíos son nuestros hermanos mayores. Y yo hoy a lo que os invito, hermanos, es abrir en nosotros un espacio de escucha atenta, en el que el yo pensante que somos cada uno de nosotros deje al lado los prejuicios, las dudas e incluso su capacidad de amar. Es el vaciamiento de la kenosis, ¿no?, que nos habla en Filipenses, para dejar espacio al otro que habla, abrir un espacio a la reflexión, al ver al otro como un hijo de Dios y no como un enemigo caído en la oscuridad y en un camino equivocado. Nosotros, como cristianos, no somos superiores por ser cristianos, solo somos más afortunados, porque nosotros podemos celebrar el Yom Kippur todos los días de la vida, retornar y dar gracias al Altísimo por sus entrañas de misericordia. Porque lo importante de todo esto, de lo que quiere decir, que lo importante es mirar siempre al otro con los ojos de Dios. Pues muchas gracias y paz y bien a todos.